avanzamos hasta donde nos quedamos. A ver, los chicos que estaban atentos, ¿dónde nos quedamos? Ya, perfecto. Entonces, para retomar el tiempo perdido, vayamos ya avanzando con el tema de este expediente que les estaba mencionando, ¿no? ¿A quién corresponde la custodia? Acuérdense que les dije siempre las 3 etapas: actuaciones, proceso, selección y ejecución contractual. Y fíjense que es un solo expediente por todas las etapas. Entonces, la norma señala que es responsabilidad del órgano encargado de las contrataciones custodiar ese expediente de contratación, ¿ya? Este órgano encargado de las contrataciones es el responsable de elevar a el titular de la entidad o al funcionario que está ya delegado a la facultad para que apruebe el expediente de contratación, para que apruebe el expediente de contratación, ¿ya? La norma también señala que el expediente de contratación se inicia con el requerimiento y se cierra cuando, por ejemplo, dice la entidad ha satisfecho su necesidad, que puede ser porque recibió los bienes, los usó, los distribuyó, porque cumplió la meta por la cual programó esa contratación, porque le pagó al contratista y porque cerró su presupuesto, ¿sí? Y además cuando también el contratista pues haya satisfecho su, en este caso, su necesidad o su obligación. En un contrato hay 2 partes, ¿verdad? Y ambas partes tienen derechos y obligaciones. ¿Cuál es el derecho de la entidad? Que el contratista entregue los bienes. ¿Cuál es el derecho del contratista? Que la entidad pague por esos bienes. Cuando se hayan satisfecho esas necesidades, esos requerimientos, tanto de la entidad como del contratista, ya el expediente de contratación se dará por cerrado, ¿ya? Entonces recuerden, hay alguien que tiene su volumen muy alto. A ver, chicos, ¿ya? Entonces, les mencionaba que el responsable de custodiar este expediente de contratación señala la norma que es el órgano encargado de las contrataciones, salvo en el periodo en el que dicha custodia, en el periodo, perdón, del proceso de selección, en el que dicha custodia se pasa al comité. ¿Por qué? Una vez que se hizo el estudio de mercado, que se determinó el valor referencial, que se pidió la certificación presupuestal, etcétera, el órgano encargado remite el expediente de contratación al comité encargado de conducir el proceso de selección y desde ese entonces el comité pasa a ser responsable de todo el expediente de contratación. ¿Cuándo concluye su responsabilidad? El día que otorga la buena pro y ésta se consiente. Entonces, como recomendación, siempre en alguna ocasión que nos toque ser miembros, es un acta de inicio de actuaciones, ¿sí? Un acta de instalación del comité, donde señale, por ejemplo, que el comité se está instalando y que recibe el expediente de contratación completo o incompleto, etcétera, porque si nosotros no firmamos ese documento, el órgano encargado podrá decir, yo le entregué todo. Entonces nosotros, por eso, como miembros de un comité, debemos conocer y saber la existencia de ese checklist que les hablé hace un par de diapositivas, para poder justamente verificar todos los documentos que contiene ese expediente y señalar que la certificación, el estudio de mercado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y finalmente, cuando haya concluido mis funciones, tendré que indicar que devuelvo el expediente de contratación con tantos folios. Es decir, si me entregaron por folios y yo en toda Victoria. Junté 200 folios más, diré que... Hola. Hola.
Hola. ¿Se corta? Sí, se escuchaba entrecortado. Hola, hola. Sí. Hola. Sí. No, todavía. Todavía. Es tu señal de internet. Parece que está un poco lenta. Hola, Joana. Hola, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí. Sí, Hola, yo sí te escucho. lo que pasa es que tu señal está bastante lenta y se escucha entrecortado. Y se congela Yo tu sí imagen. te escucho. Sí, pero nosotros te escuchamos distorsionado. Es tu señal de internet. A ver, ¿cómo hago? Deja ver qué hago. Voy a sacar esto y... ¿Ahora? A ¿Estamos ver. mejor? Nada. No, todavía. Hola. A ver, continúa hablando. Ok. Entonces, ya, ok. Me dicen por allí mejor. Entonces, quien tiene la obligación de custodiar ese expediente es el órgano encargado de contratación. Está igual, me dicen, ¿no? Otra cosa. A ver, a ver, a ver, a ver. No. Dame un segundo. Hola, ¿estamos mejor? Tu imagen está congelada. Hola, Tu imagen está congelada. se entrecorta, me dicen, ¿no? Sí, está entrecortado. Tu imagen está Hola, congelada. pero yo escucho un audio por ahí. Sí, yo también escucho un audio, pero supuestamente están silenciados. Todos están silenciados. Absolutamente todos. Solamente estamos tú y yo con audio encendido. Parece que como si te retornara tu audio. No sé si estás Pero se en otro equipo también, iniciando sesión o algo así. escucha un audio, ¿no? No, no, pareces un gato maullando. Ah, ya, a ver. Creo que es ¿Está tu mejor? router. Creo que es tu router. Ya, espera. Segundo. Voy a desconectar aquí y voy a ir afuera, espera. Ya. Dame un segundito, ¿ya? Mira, y ahí no se corta. Genial. Sí, voy a salir. Voy a salir. Un ratito, ¿ya? Ahí está mejor, Victoria. Sí, acá voy a poner mejor. Sí, ahí se escucha mejor. ¿Ya? ¿Ahí estamos mejor? Yo creo que sí, ¿no? Ya está, perfecto. Perfecto. Ya. Solucionado entonces. Ronald. Listo. Entonces, continuamos diciéndoles que el expediente de contratación está bajo custodia del órgano encargado de contrataciones, salvo en el momento en el que se lo pasa al comité de selección. ¿Ya? Listo. Entonces vamos avanzando con esto. El sistema de contratación, acá está lo que les había mencionado, está la suma alzada, ya les expliqué, cuando las cantidades y magnitudes definidas por la entidad, en este caso se formula una propuesta integral
Y cuando se convoca a través del sistema de contratación de precios unitarios, ahí sí habíamos dicho que era porque la entidad no lograba o no conocía con exactitud las magnitudes para poder llegar. También tenemos, hola, ¿sigue mal el audio? A ver. Hola. Sigue mal el audio, me dice. Sí, por ratos se nos entrecorta. Ya, a ver, continuamos entonces, ¿ya? Me avisas para poder saber, ya, para poder saber en qué nos quedamos. Ya, perfecto. Listo, entonces, a ver, vamos a tratar de aprovechar estos últimos minutos para poder dejar claro lo siguiente, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el requerimiento que lo formule el área usuaria es el que es trasladado al órgano encargado de las contrataciones para que éste pueda realizar su estudio de mercado. Vamos a conversar cuál es el contenido de este requerimiento, ¿ya? Y el contenido de este requerimiento, pues, ya hemos dicho que es la solicitud de un bien o de un servicio. Es importante que este requerimiento contenga o señale cuáles son las características que debe cumplir el bien, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad por la que se está realizando la contratación? ¿Cuáles los objetivos que se pretenden alcanzar con dicha contratación? Se deben incluir, por ejemplo, y les pregunto así rapidito, si ustedes fueran a contratar, por ejemplo, vamos a decir, queremos contratar los uniformes para el desfile patrio de la Municipalidad Provincial de Piura. Díganme ustedes, como área usuaria, ¿qué información deberían colocar dentro de su requerimiento? Así rapidito, ideas sueltas. ¿Qué deberíamos? A ver, ¿qué información mínima deberíamos pedir? A ver, los voy leyendo. ¿Sí me escuchan, no? A ver, me dicen por allí tallas, material de tela, especificaciones técnicas, telas, medidas, fecha de entrega, exactamente, cantidad de uniformes, tallas, cantidad de trabajadores, modelos, correcto, ¿sí? Las condiciones, ¿verdad? Las que van a ser por tallas o van a ser por talla o una talla estándar. Si es que se van a entregar en conjunto o van a haber entregas parciales. También podemos señalar el tema del pago, cómo se va a realizar el pago, un solo pago, pagos adelantados, etc. También podemos, por ejemplo, la fecha de entrega, el lugar de entrega es muy importante, muy indispensable, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de bienes, hablamos de especificaciones técnicas, y cuando hablamos de servicios, hablamos de términos de referencia. Y cuando hablamos de obras, hablamos de expediente técnico. Claro, acá hay, bueno, de nuevo dicen, las penalidades, por supuesto, eso es algo muy importante. Consignar las penalidades a las que será acreedor el contratista si no cumple dentro de los plazos. Eso es importante, ¿verdad? Recuerden algo, el requerimiento es lo más importante que existe en todo el contrato. ¿Por qué? Porque este requerimiento, imagínense, va a empezar todo su recorrido, me va a servir para hacer un estudio de mercado, me va a servir para determinar un valor referencial, me va a servir para luego convocar un proceso y determinar un postor ganador de la buena pro, y lo más importante, me va a servir para luego hacerlo cumplir a través de la ejecución contractual. Nada de lo que no esté escrito en mi requerimiento podré yo luego exigirle al contratista en la etapa de ejecución contractual, porque el contratista simplemente me dirá, no estoy obligado a ello, ¿sí? Le quiero cobrar penalidades porque no se presentó oportunamente y no me alcanzó algo que yo le había pedido. Si es que esa penalidad no está considerada dentro de otras penalidades y no calza como penalidad por mora, no voy a poder ejecutar esa penalidad, por más que luego yo
considere que es pertinente aplicarle la penalidad, porque no está registrado. Vamos a imaginar si de repente yo no le dije, pues, en este caso un extremo, ¿no? Victoria. 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 Imaginar que yo no le dije de qué color quería que sea el hilo, pues, con el que se va a coser esos uniformes. Victoria. Y a mi vez, que yo no considero que sea el apropiado, ¿podré exigirle que lo cambie? ¿Sí? ¿Me escuchas? Hola. 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 ¿Me escuchas? Hola. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho, pero creo que ustedes no. Sí. Ahorita Hola. Ahorita ya se escucha mejor, pero se Ya. estaba escuchando distorsionadito. Ya. Voy a tratar de avanzar las cosas puntuales para, en todo caso, ir escribiendo y cualquier temita, chicos, vayan escribiéndome, por favor, ¿sí? Ya, para poder ir avanzando. Listo, entonces, por favor, voy avanzando con la diapositiva y cualquier cosa me van consultando, por favor, para poder contestar. Entonces, hablábamos de la importancia del requerimiento, ¿ya? Aquí en esta diapositiva, que es la que les va a servir para hacer el trabajo que les voy a encomendar, fíjense ustedes cómo aquí hemos hecho un croquis, por llamarlo así, de lo que debe contener la especificación técnica o el término de referencia. Fíjense acá hay una parte denominada generalidades, donde se debe consignar la denominación de la contratación, la finalidad pública, los antecedentes. Todos estos rubros son los que se deberían desarrollar dentro de un requerimiento. Las características técnicas y las condiciones contractuales. Aquí en características técnicas hablaríamos de material, hablaríamos de dimensiones, hablaríamos de modelo, etc. ¿Sí? En las condiciones contractuales hablaríamos de plazo de entrega, hablaríamos de penalidades, hablaríamos de pago, ¿correcto? ¿Sí? ¿Se escucha también? Listo. Ya, también por allí me dijeron, claro, también deberemos pedir la experiencia del postor. Claro, eso está en el rubro requisitos de calificación. La norma señala que el requerimiento puede contener requisitos de calificación y que estos pueden ser 3. La capacidad legal, la capacidad técnica y profesional y la experiencia del profesional. La capacidad legal que está relacionada con el documento legal que le permite a la empresa o a la persona natural participar en el procedimiento de selección. Nos referimos, por ejemplo, a la vigencia de poder, nos referimos, por ejemplo, a la copia del DNI, nos referimos, por ejemplo, al contrato o a la promesa formal de consorcio en el caso de los consorciados. En el caso de la capacidad técnica y profesional, lo que se requiere aquí es la experiencia del profesional propuesto o del equipamiento que el contratista pueda presentar dependiendo de la contratación. Y cuando hablamos de la experiencia del postor, hablamos que la entidad va a calificar justamente las experiencias por servicios iguales o similares que el contratista haya tenido con anterioridad y que le pueda servir para poder acreditar este requisito de calificación. Entonces, todos estos datos son importantes dentro de un requisito, ¿ya? Aquí en esta diapositiva les va a servir para luego poder analizarlo individualmente. He hecho un cuadrito, estoy hablando de cada uno de los requisitos de calificación, acá a la izquierda, ¿sí? Y luego he separado entre bienes, consultorías en general y obras. La carita feliz significa que es obligatorio, ¿sí? Y donde no hay la carita es porque no lo puedes utilizar.
¿Qué quiere decir? Por ejemplo, que en el caso de bienes, el único requisito de calificación obligatorio es la representación y la habilitación. En el caso, por ejemplo, de obras, vemos que hay más requisitos obligatorios. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la representación, tenemos el equipamiento estratégico, tenemos el personal clave, tenemos el tema de la formación académica, ¿sí? Entonces, este cuadro les va a servir para poder diferenciar tratándose de bienes, servicios, consultorías, cuál es el requisito de calificación obligatoria. Vamos a pasar esto de acá y vamos a ir al tema del estudio de mercado, ¿ya? Sobre la base del requerimiento, se realiza el estudio de mercado justamente para poder determinar, ya lo hemos dicho, ¿no? Joana, escucho un audio. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Escucho un audio. Ah, ya, ok. Escuchaba un audio por ahí. Listo. Entonces, ya hemos dicho que el estudio de mercado me va a servir para determinar el valor referencial, la pluralidad de postores, la posibilidad de distribuir la buena pro y otros aspectos relevantes que me puedan ayudar. Por ejemplo, de repente me pueden dar una información importante. Vamos a imaginar que nosotros en nuestro requerimiento estamos solicitando que el plazo de entrega sea de 30 días. Y luego los mismos proveedores me digan, un ratito, entidad, ese producto lo tenemos que traer de afuera. Y en 30 días nadie te va a cumplir. Por lo tanto, tú deberías pedir un plazo mayor. Ah, bueno, mira qué información importante, ¿no? Porque de repente entonces puedo ampliar mi plazo y de repente después establecer puntajes para aquel que me ofrezca algún puntaje menor. Para esto me sirve el estudio de mercado. El estudio de mercado debe indicar los criterios y la metodología utilizadas para determinar el valor referencial. Aquí la norma es bien facultativa, porque no me señala ni qué criterio, ni qué metodología debo utilizar para determinar el valor referencial. Simplemente me dice que lo debo especificar. El que quiera, pero lo debo especificar. Debo, como órgano encargado de las contrataciones, decir cuál ha sido mi criterio y cuál ha sido la metodología para poder llegar a ese valor referencial. Y que además debo utilizar cotizaciones, presupuestos, precios del SEACE, precios en los portales del SEACE de Internet, en los catálogos, estructura de costos, etc. ¿Ya? Además, también señala la norma que las cotizaciones deben de provenir de proveedores cuyas actividades estén directamente relacionadas al objeto de la contratación. Es decir, si estoy comprando computadoras, deberé pedirle pues cotizaciones a los proveedores que se dediquen a este rubro. No le voy a pedir cotizaciones al proveedor que tiene dentro de sus actividades la confección de calzado, ¿cierto? Eso es lo que señala la norma, que haya lógica entre los proveedores que se solicitan a cotizar. En el caso de bienes y servicios, el valor referencial se determina según el estudio de mercado. En el caso de las ejecuciones de obra, el expediente de contratación ya viene incluido en el expediente técnico de obra. Ahí está la estructura del presupuesto y este presupuesto de obra ahí ya contiene el valor referencial. ¿Ya? Y en el caso de las consultorías, lo hace pues, primero el área usuaria proporciona la información y el órgano encargado va a determinar justamente el valor en base a esa información que ha sido remitida. Bueno, aquí tenemos el tema de la antigüedad. ¿Para qué me sirve esto? La norma señala que cuando el órgano encargado de contrataciones ha determinado el valor referencial, este tiene un periodo de validez. ¿Para qué? Para ser convocado. Si no se convoca dentro de estos plazos, ese valor referencial pierde su vigencia y se tendría que volver a realizar otro estudio de mercado o actualizarlo. En el caso de bienes y servicios, tiene una duración de 3 meses contados a partir del expediente de contratación. En el caso de obras, tiene un periodo de vigencia de 6 meses contados desde la determinación del presupuesto de la obra. Y en el caso de las consultorías, también tiene la fecha de 6 meses desde el presupuesto de la consultoría. ¿Ya? Así tenemos.
En cuanto al resumen ejecutivo, que ya también conversamos, existe una directiva, la 010 del 2017, donde me detalla qué es lo que debe ir dentro del resumen ejecutivo. Es más, existe un formato único y universal para que todas las entidades utilicen este formato al momento de emitir su resumen ejecutivo, porque además se debe colgar de manera obligatoria en cada una de las convocatorias. Quería llegar para poder conversar del órgano encargado de las contrataciones o del órgano a cargo de los procedimientos de selección. Y la norma señala que para conducir los procesos de selección se debe justamente escoger a un órgano que esté a cargo de este procedimiento. Y pueden ser dos. Puede ser el comité de selección o también puede ser el mismo órgano encargado de las contrataciones. ¿Sí? Vamos a ver en qué casos pueden conducir. Los comités de selección se pueden conformar para conducir la licitación pública, el concurso público, la selección de consultores individuales y la adjudicación simplificada, siempre que sean obras y consultorías de obras. Porque cuando no hablemos de obras y consultorías, sino de bienes, servicios en general, sí puede convocarlo el órgano encargado de las contrataciones. En este cuadro les he separado justamente qué tipos de procedimientos necesariamente los debe conducir un comité de selección y qué tipos de procedimientos los debe realizar un órgano encargado de las contrataciones. Los que están en el cuadro del órgano encargado de las contrataciones con el color amarillito, ¿lo ven? Díganme que sí. ¿Sí? Ya, ok. Los que están con amarillo es porque lo puede conducir el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. Depende del titular de la entidad que será el que tenga que decidir si es que lo va a conducir el mismo órgano encargado o también lo puede conducir un comité, es indistinto. En cambio, los que están en blanquito debajo del OS, necesariamente los va a conducir el órgano encargado de las contrataciones. ¿Ya? Y los que están para este lado de acá, donde dice comité de selección, todos estos necesariamente los va a conducir un comité de selección. ¿Ya? ¿Claro? ¿Quiénes o por cuántas personas está conformado un comité de selección? Un comité de selección está formado por 3 titulares y 3 suplentes. ¿Ya? Se requiere que el titular, los titulares y los suplentes tengan la misma condición o la misma preparación. Es decir, uno debe tener el conocimiento técnico del objeto de la convocatoria. El otro debe ser un miembro del órgano encargado de las contrataciones y otro puede ser en realidad cualquiera. Fíjense que ya no se exige, como anteriormente con la norma anterior se exigía, que el miembro del comité sea parte del área usuario. Fíjense que ya no menciona el área usuario. Anteriormente el comité sí debía estar formado necesariamente por alguien del área usuario. Ahora no. Lo que exige es que ese miembro del comité tenga conocimiento técnico del objeto de la convocatoria, independientemente de que pertenezca o no al área usuario. Las mismas condiciones, acá por eso he puesto la misma figura, si es que cumplen los titulares, las deben cumplir también los suplentes, ¿ya? Por eso dice allí, cada suplente debe guardar relación con su titular, ¿ya? Listo. También existe una opinión, acá les he considerado, la opinión del 092-2013 del DTN, el que señala que únicamente el miembro del comité de selección que elabora en el órgano encargado de las contrataciones es el obligado a encontrarse certificado. ¿Saben ustedes que para trabajar en el órgano encargado de las contrataciones o en alguna de las etapas de la contratación, la norma exige que estemos certificados? Ya, en el caso de los comités, el único que está obligado a estar certificado es aquel funcionario o miembro que represente al órgano encargado de las contrataciones. Vamos a ver, así como hay impedimentos para contratar con el Estado, también hay impedimentos para ser miembros de un comité. Y vamos a ver cuáles son esos impedimentos. Los impedimentos son para las siguientes personas. Por ejemplo, el titular de la entidad no puede ser miembro de un comité de selección. Tampoco
los servidores con atribuciones de control o de fiscalización. ¿Quiénes son los servidores con atribuciones de control? Los miembros de la Oficina de Control Interno. Ellos no pueden ser miembros de un comité. Tampoco los servidores que hayan aprobado el expediente de contratación. Ellos tampoco podrían formar parte de un comité. Tampoco los servidores que hayan designado el comité de selección. Tampoco aquellos servidores que hayan aprobado las bases del proceso. Y aquellos servidores que tengan facultades para resolver el recurso de apelación. Ninguno de estos miembros, ninguno de estos servidores puede formar parte del comité. ¿Por qué? Porque tienen ya alguna cierta información privilegiada que tal vez no los haga actuar con la imparcialidad que se necesita, ¿ya? Estos impedimentos se circunscriben al proceso de contratación que se refiere las delegaciones señaladas. Es decir, ¿a qué se refiere? Si yo soy Victoria Pérez, por ejemplo, y a mí se me ha delegado la facultad para aprobar el expediente de contratación número 05 del 2018, solamente estaré impedida de formar parte del comité de la 05-2018. Pero si luego hay otro proceso de selección que yo no he aprobado por delegación, sí podría ser parte de ese comité, ¿ya? Por eso señala que los impedimentos se circunscriben al proceso de contratación a que se refieren las delegaciones señaladas. A ver, me preguntan por acá, y en el caso le dé solo el visto bueno para la aprobación de bases, en realidad no habría un impedimento porque está diciendo que sea el que haya aprobado, ¿no es cierto? No dice el que participe de la aprobación. Ahora, recuerden, como hemos dicho, que los impedimentos tienen que ser literalmente escritos, ¿verdad? Entonces, en este caso yo considero que no habría el impedimento, porque no se aplicaría. ¿Qué pasa con el miembro titular y el miembro suplente? El titular es el que asume las funciones desde el inicio y solamente el suplente actúa en ausencia del titular. Pero una vez que el titular regresa, el suplente vuelve a ser suplente y el titular regresa y asume sus funciones. Respecto del ser miembro de un comité, es un cargo irrenunciable, salvo conflicto de intereses. Pero la norma señala que si hay un conflicto de intereses, se debe informar al titular expresamente en qué consiste este conflicto de intereses y solo así podría ser removido, ¿ya? En el caso también, vamos a ver acá, dice remoción, ¿se puede remover a los miembros de un comité? Sí, en caso fortuito, fuerza mayor, cese de servicio o conflicto de intereses o cualquier otra situación, pero que sea justificada. O sea, la regla general sería el comité o el miembro del comité no puede renunciar y no puede ser removido. Digamos que esa es la regla general. Pero la excepción sería de que, por ejemplo, podría dejar de ser miembro del comité si tengo un conflicto de intereses o si, por ejemplo, cesé mis funciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las facultades? Hola. Quisiera, por favor, que me confirmen si me están escuchando. Ya, entonces seguimos. Perfecto. Hola.
Listo, entonces este comité tiene que elaborar los documentos, es decir, las bases, y además va a conducir el proceso de selección, va a tomar decisiones durante el proceso de selección, decisiones como, por ejemplo, admitir una oferta, descalificar una oferta, dar plazos para subsanar, absolver consultas, absorber observaciones y otorgar la buena pro. ¿Sí? Esas son las facultades que tiene el órgano que va a conducir el proceso de selección, y acuérdense que puede ser el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección. ¿Ya? ¿Cuáles? Acá están, ¿no? ¿Cuáles son las actuaciones? Hola. Ok, entonces estas son las actuaciones del comité. Aquí están, ¿no? Respecto de estas actuaciones, las actuaciones que adopte un comité las toma por mayoría, ¿sí? Es decir, si somos 3, basta que 2 estén de acuerdo para poder decir que la decisión ha sido en mayoría. Las decisiones, todas las decisiones que tome un comité deben estar plasmadas en un acta, ¿ya? Incluso el voto discrepante. La responsabilidad que tenemos como miembros de comité es una responsabilidad solidaria, porque son órganos colegiados, autónomos, y no existe jerarquía entre los miembros. Es decir, no significa que el presidente tenga mayor o menor responsabilidad. Todos los funcionarios que forman parte del comité, o sea, los 3 titulares, los 3 miembros, tienen la misma responsabilidad solidaria, salvo voto discrepante. ¿A qué se refiere? Vamos a imaginar que Pedro, Juan y Victoria son parte de un comité y que Pedro y Juan están de acuerdo con cierta posición para dar plazo para subsanar una oferta, mientras que Victoria no está de acuerdo. La única posibilidad para que Victoria no asuma responsabilidades por la decisión de Pedro y Juan es que se elabore un voto discrepante, es decir, que diga yo no estoy de acuerdo con esa decisión por tal motivo, y que ese voto quede también consignado en un acta, ¿ya? El comité, por si acaso, puede solicitar el apoyo de otras áreas para quienes tendrían la obligación de brindar el apoyo solicitado. ¿A quién podríamos pedir ayuda? Por ejemplo, al área usuaria. Porque si nosotros somos comité, ¿qué es lo que estamos convocando? Un requerimiento. ¿Quién elaboró ese requerimiento? El área usuario. Imagínense que me hagan consultas sobre el requerimiento. ¿Quién sería el más idóneo para poder ayudarme a resolver esas consultas y observaciones? El área usuario. Entonces estoy facultado para poder realizar esas consultas. Dentro de los documentos del procedimiento de selección, tenemos ya que son los documentos que elabora el comité, ¿no? Las bases, las solicitudes de expresiones de interés, etc. ¿Ya? Bueno, ese ya es el contenido de las bases, que en realidad ya es una cuestión simplemente formal, ¿ya? Vamos a pasar a la elaboración, a la aprobación de la base. El comité de selección elabora las bases y solicita la aprobación. ¿Quién es el funcionario competente para aprobar? El titular de la entidad, pero también puede ser delegada dicha función. Esta aprobación tiene que ser por escrito, ¿ya? Y los documentos no pueden ser aprobados por quien los elabora. Es decir, no puede ser posible que el mismo comité apruebe sus bases o que el mismo órgano encargado de las contrataciones apruebe sus bases. Listo. Chicos, con eso habríamos terminado todo lo que implica la etapa de quién está a cargo de la organización del proceso. Esta es la forma en cómo se organiza un procedimiento de selección. Quisiera, por favor, leer si es que tienen alguna consulta, sino para pasar a explicarles en qué consiste el trabajo que lo van a tener que presentar hasta la última clase y también el foro. ¿Alguna pregunta, por favor, antes de proceder a explicarles?
Ya, perfecto. Entonces, listo. Ninguna pregunta entonces, ¿no? Todo ha quedado totalmente claro. Ya. Entonces les voy a explicar. Sí, el video se cuelga igual que las diapositivas. Y cualquier consulta la pueden hacer a través del foro y ya Joana se encarga de transmitirme. Miren, el trabajo respecto del foro consiste en lo siguiente. Se les ha planteado un pequeño caso, haciéndoles una pregunta en concreto, y ustedes van a tener que responder. Es respecto de un impedimento, si es que hay un impedimento o no hay un impedimento. Y si es que ustedes consideran que hay un impedimento, deberían señalar cuál es este impedimento, cuál es el ámbito de aplicación y por qué periodo estaría impedido, ¿sí? Sustentando y fundamentando con artículos de la norma de contratación, ¿correcto? En cuanto a lo que hemos visto de impedimento. Luego tenemos el trabajo final. Voy a ver si es que lo puedo compartir por acá. A ver, estamos acá. Acá. Listo. ¿Sí ven el trabajo? ¿Ven acá? Ya, perfecto. ¿Qué es lo que necesito que ustedes hagan? Hemos conversado respecto de cómo se elabora un requerimiento y ahí les he dejado una lámina en la que les indiqué cuáles son las condiciones, cuáles son las características que deberían incluirse dentro de un requerimiento. Lo que necesito es que ustedes seleccionen cualquier bien, cualquier servicio o consultoría, no obras, ¿ya? Cualquier bien, servicio o consultoría de su preferencia y que realicen los siguientes documentos. Elaborar un requerimiento, considerando aspectos técnicos y normativos de un bien, servicio de su elección, ¿sí? El que ustedes quieran y me van a hacer un requerimiento con lo que consideran que es importante. Después de eso, van a elaborar, ustedes mismos se van a imaginar que son órgano encargado de las contrataciones y van a realizar un estudio de mercado, ¿correcto? Van a realizar ese estudio de mercado y, por ejemplo, me van a obtener un mínimo de 4 cotizaciones. ¿Quién va a hacer esas cotizaciones? Pueden hacerla entre ustedes como compañeros o si no, ustedes mismos la elaborarán, pues, pero inventarán los nombres y me harán una cotización. Y quiero que esas 4 cotizaciones las utilicen para elaborar su estudio de mercado, ¿sí? Acuérdense que les he dicho que no hay ninguna disposición expresa de cómo se tiene que realizar. Lo único que señala la norma es que deben decir cuál ha sido su criterio, cuál es la metodología utilizada y cuál sería el valor referencial. Y sobre eso, el valor referencial de la contratación, tendrían que determinar el tipo de procedimiento que correspondería convocar, ¿sí? ¿Queda claro? Perfecto. Listo, chicos. Entonces, ¿hasta cuándo hay plazo? Un poco largo. Que no se preocupen, el foro de la primera consulta es hasta la siguiente clase. Y el trabajo final es hasta el final del módulo, ¿sí? Hasta la última clase, o sea, creo que tenemos una semana más. Entonces, me dice Yesenia, ¿podemos utilizar los formatos aprobados por el... Es más, de hecho, la intención es que utilicen eso. La intención es que ustedes busquen la forma de cómo van a elaborar y puedan, pues, presentarme el trabajo, ¿ya? Ayúdense del internet, ayúdense definitivamente de la página del OCE, ahí hay mucha información que ustedes van a poder bajar. ¿Alguna pregunta adicional? No. A ver, me dice por aquí, ¿puedo utilizar requerimientos de una entidad? No, pues, porque la idea, pueden utilizar el formato, sí, pero el contenido no, porque lo que quiero es que justamente ustedes elaboren el requerimiento, que ustedes se imaginen que son un área usuaria y que necesitan, por ejemplo, computadoras, se me ocurre, y que ustedes mismos elaboren todas las condiciones que deberían solicitar para cumplir este requerimiento. Eso es lo que quiero, pues no me van a copiar de identidad, ¿no? Algo parecido, no. Quiero que ustedes lo hagan. Yo no quiero que sea parecido. No me vayan a decir luego, no fue copia, no es plagio, es copia. Algo parecido.
¿Ya? Entonces ustedes, por favor, luego le vamos a pasar, hay un sistema así como un antivirus para ver qué tanto se han copiado, es para el antiplagio, eso se va a pasar. Lo que quiero es que sean ustedes los que efectivamente realicen el trabajo. ¿Ya? Ustedes mismos, pónganse a pensar, ¿no? Yo soy el área usuaria y para mí es indispensable contar con el servicio de vigilancia. Entonces yo tengo que regular todo lo que sea posible sobre la vigilancia para que justamente me satisfaga el servicio. Porque si yo no, imagínense, el servicio de vigilancia, si yo no digo si es que los vigilantes tienen que venir uniformados o no uniformados, podrían decir, no, vamos con nuestro buzo, pues, ¿no? Entonces, todas las condiciones las tengo que consignar yo, ¿correcto? Así es como, como los congresistas, no plagio, por favor, ¿sí? Tiene que ser un invento de su creación. Si tenemos consultas, podemos enviarlas, por supuesto que sí, las tramitan a través de Joana, ¿ya? Ok, listo chicos, buenas noches entonces y nos estamos viendo. Ok, hasta luego, buenas noches. Joana, ya me estaba despidiendo.